por acompañarnos en este primer programa de Tópicos Universitarios, un espacio que busca difundir y divulgar el quehacer que se genera al interior de las universidades en las diferentes áreas que conllevan su actividad, docencia, investigación y extensión de servicios. Si bien la mayoría de nuestros colaboradores pertenecen a la Universidad Veracruzana, este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Amanda García y los invito a que nos escriban por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Para arrancar esta primera emisión, Antonio Alejandro Peña Galindo, alumno de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, nos habla sobre uno de los últimos grupos prehispánicos que se opusieron a la conquista española, los chichimecas. En este espacio buscamos difundir la actividad de académicos y sobre todo de estudiantes de historia, en este caso de la Universidad Veracruzana, pero más adelante tendremos invitados especiales de otros espacios. Y hoy, precisamente siguiendo con esta intención de tener estudiantes, tenemos a un compañero que se llama Antonio Alejandro Peña Galindo. Él es mi compañero ahí en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, ya de estar por ahí del séptimo semestre. Y yo que he tenido la oportunidad de convivir con él, es un muchacho muy activo, muy crítico, muy analítico en sus opiniones. Y hoy vamos a hablar con él de un tema interesante. Vamos a viajar unos años atrás en la historia de lo que hoy es México. Están de moda de alguna manera estos temas históricos. De pronto muchos somos historiadores, algunos son más que otros, pero bueno, eso será tema de otro momento. Antonio, qué bueno que aceptaste esta invitación. Me da mucho gusto recibirte en este espacio denominado Historiadores. Muchas gracias, Eugenio. La verdad es que el placer es mío y te agradezco también la disponibilidad del espacio y espero que les agrade el tema que les voy a presentar. Estoy seguro que sí. Decía yo que vamos a viajar como vamos a ir a la segunda mitad del siglo XVI, desde este momento y hasta ese tiempo, en donde se podrán imaginar que la corona española tuvo pues un sinnúmero de dificultades para instalarse en un territorio al que pues prácticamente sometió de diferentes maneras. En ese tiempo hubo un problema con los chichimecas, que es un grupo que se ha identificado de diferentes formas, pero ya Antonio nos dará más detalles para definirlo. Pero lo importante del estudio, del trabajo que ha hecho Antonio, es que con base en sus estudios de historia cultural o su gusto por la historia del arte y la arquitectura, se puede analizar un periodo en específico de la historia, en este caso del periodo justamente de la colonia. Antonio, quiero preguntarte, ¿cómo puede el historiador, y a explicarle a nuestro público, abordar este tipo de temáticas por medio de la historia cultural o en este caso en la historia del arte? Coméntanos, adelante. Mira, pues es bien interesante cómo el historiador ahora sí la va a hacer como si fuera un investigador tipo, lo vemos en series como La Ley y el Orden o de esos temas criminales. Entonces, proponte esa visión de que el historiador va a trabajar así. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, la historia se ha enfocado en un sinfín de ramas y entre esas se encuentra la historia cultural que no se queda atrás. En este caso decidí trabajar la historia cultural en este tema para salir un poco de la burocracia, porque solemos tomar los historiadores mucho los temas políticos, los temas sociales y económicos. ¿Y qué pasa con lo cultural? Bueno, pues el historiador para trabajar la historia cultural entonces es relativamente muy amplio, porque partiendo del concepto cultura, que muchas críticas pueden llegar respecto a la definición concreta, en tanto que no sabemos qué es cultura, pero sí sabemos. Y entonces aquí yo decido hacer un hincapié en que vamos a tomar cultura como todo aquello que rodea al ser humano, o como Peter Burke lo dice, en qué es la historia cultural y en visto y no visto. Y entonces a partir de esto, el historiador lo que va a hacer es traspasar esta definición a lo que es el campo histórico y entonces se va a formar un tanteo entre lo que Sí, es, por ejemplo, temas como cultura de la pobreza, cultura del miedo e historia claro. del... Así es, Antonio. Descríbenos cómo abordaste este tema que ya daba yo un adelanto hace unos instantes, este tema específico, el periodo de que se aborda del problema entre los españoles y esos grupos denominados genéricamente chichimecas, pero que tú nos puedes dar más detalles al respecto. Te escuchamos.
Pues mira, para esto también es indispensable saber quiénes eran los chichimecas y los españoles. En este caso trataré de ahondar más en los chichimecas porque nosotros a lo largo de nuestra formación como historiadores y en nuestra educación hemos sabido que los españoles son prácticamente los conquistadores, ¿no? Pero ¿quiénes son los chichimecas, que son los grupos que importan realmente en esta situación? Pues bien, los chichimecas realmente no es una civilización tal cual. Son un grupo que se está moviendo constantemente en toda la Nueva España, porque para ese entonces ya la mayoría, una gran parte de los indígenas ya habían sido conquistados, o bueno, ya habían sido, por decirlo así, blanqueados. Entonces, los chichimecas eran como uno de los últimos grupos que se oponían constantemente a las ideologías religiosas de los españoles y se definían mucho por ser agresivos totalmente, agresivos con todos los grupos. Por lo mismo de que no tenían un grupo, un lugar en donde establecerse, tenían que estar constantemente moviéndose. Y luego sucedía que les robaban a los españoles, se peleaban entre los mismos grupos y esto generaría por allá de 1548 lo que conocemos como la guerra chichimeca. Yo lo defino como Bien, problema. ok. ¿Cómo abordaste el tema utilizando esto, el arte, las imágenes que tienes? Yo que leí tu ensayo muy interesante, ¿cómo lo abordaste y cómo se lo podrías explicar a la gente para que con base en el arte o con los vestigios que de pronto tenemos podamos interpretar un periodo histórico como este al que hacemos referencia? Pues mira, para que sea de una, por decirlo así, más digerible, lo primero que debemos tomar en cuenta es que muchas de las obras de arte que se produjeron en ese periodo eran realizadas por los indígenas y también por españoles o eran realizadas por encargo de los españoles a los indígenas, que eran prácticamente como si fueran esclavos. En este caso, las representaciones chichimecas se pueden ver en, por ejemplo, el mapa de Quinanzin, donde aparece un chichimeca cazando un venado. Y si tú, por ejemplo, haces un acercamiento a esa imagen, vas a encontrar que el arco tiene un significado. Y esto lo puedes ver justificado con un cuadro que en historia del arte le llaman las ideas estéticas. Por ejemplo, los chamanes en otras culturas representan como la persona más importante de la cultura. Entonces, el arco que representa una herramienta de supervivencia del chichimeca en este caso, o también podemos tomar en cuenta los códices como el Cholot o el Tlotzin, que permiten ver y analizar la evolución de las herramientas empleadas por los chichimecas. Y por otro lado, el lienzo de Tlaxcala, que representa las herramientas, armas y una idea sobre los pueblos conquistados y sus rasgos en común entre vestimentas Así representativas, es. uniformes militares y macanas o chimali. Sí, claro. Sí, es interesante lo que dice Antonio, porque cuando nosotros nos damos el tiempo como estudiantes o como cualquier persona de analizar algunos códices, mapas grabados en piedra, algunos vestigios, se puede conocer una enormidad de información a través de la vida cotidiana, de que ellos tenían, de las representaciones artísticas, porque como tú bien lo dices, tienen esos rasgos, y se conoce esta cultura, en este caso de los chichimecas. Para ir terminando esta conversación, Antonio, porque el tiempo siempre nos presiona un poco, ¿cómo terminó, cómo desembocó este conflicto entre españoles y chichimecas? ¿Cuál fue el estado que después se logró pues, para solventar sus diferencias? Bueno, pues básicamente el resultado es casi obvio. Los españoles logran dominar a los chichimecas a pesar de no estar pues a gusto, comienzan un blanqueamiento, pero también esta parte es muy interesante del blanqueamiento porque los religiosos europeos aplican ciertas técnicas y metodologías que incluso se van a ver representadas en el arte, como por ejemplo la enaltecer a Dios para suplantar a los dioses de los indígenas chichimecas, o incluso un punto muy interesante es que a pesar de que estaban siendo dominados, pues podían representar a los dioses indígenas, de los indígenas, disculpa, en representaciones arquitectónicas, en el arte, y entonces los españoles no se daban cuenta, y son grandes los cambios, porque podemos ver sobre todo diferentes formas en cómo los religiosos tratan de dominar a bueno, de evangelizar a este grupo, a diferencia de otros grupos indígenas que fue hasta cierto punto diferente, pues con en este caso fue un poco más agresivo, Claro. sabiendo Sí, la psicología del así es, los grupo. chichimecas tenían fama en ese tiempo de ser un grupo duro, rebelde,
eran temidos en toda esa zona y normalmente venían del norte y por eso prácticamente a todos se les denominaba así. Y ese tema del blanqueamiento es interesante. Yo espero que en otra próxima oportunidad, Antonio, nos puedas acompañar porque, insisto, y se lo reconozco públicamente, es un muchacho muy activo, muy participativo, muy analítico y tiene otros trabajos importantes. Antonio, quiero agradecerte mucho este tiempo de participación, pues nos dio escasamente para 2, 3 preguntas, pero te comprometemos públicamente a que nos acompañes en otra próxima ocasión. ¿Aceptas? Claro, sería un placer para mí. Bueno, muy bien, pues él ha sido Antonio Alejandro Peña Galindo, es mi compañero ahí en la Facultad de Historia, está en 7º semestre y estoy seguro que muy pronto alcanzará su titulación como licenciado en Historia. Gracias, Antonio. Gracias también a la gente que nos sintoniza. Solicitamos esa misma atención para una próxima oportunidad en esta sección denominada Historiadores. Así que una vez más, gracias y hasta la próxima. El impacto ambiental que se vive en la actualidad es estudiado y abordado desde diversas disciplinas. Tal es el caso de la educación, y en esta ocasión Patricia Ávila Casas, egresada de la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigación de Educación de la UB, nos comparte su proyecto sobre la construcción social del impacto ambiental en los adolescentes en la comunidad de Paso del Macho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, Pati, qué gusto. Estamos aquí con Patricia Ávila Casas. Buenos días. Pati realizó su maestría en investigación educativa. Eres de la generación 2019 y 2021 y defendiste tu tesis titulada La construcción social del riesgo ambiental en jóvenes de bachillerato en Paso del Macho, Veracruz. Y bueno, pues te felicito nuevamente, Pati, por la aprobación por unanimidad y con mención honorífica. Súper bien, muchas felicidades. Ahorita nos gustaría mucho que nos compartas y nos comentes pues aspectos de tu investigación que nos permitan conocer la problemática abordada, en dónde realizaste, o sea, nos dices que es en Paso del Macho, pero ¿cómo fue el contexto donde realizaste la investigación? ¿Cómo consideraste a los participantes? Quizás algunos aspectos teóricos y metodológicos en breve. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos o aportaciones de tu investigación? Adelante, Pati. Muchas gracias, doctora. Sí, para comentarles un poco y explicarles un poco más cómo se realizó la investigación, me gustaría poder proyectar algunas imágenes que fueron tomadas durante la investigación. Bueno, espero que ya se puedan ver aquí las imágenes. Y en este caso, me gustaría contarles, mi investigación fue realizada en el municipio de Paso del Macho, Veracruz, de donde soy originaria. Y de hecho, el haber vivido ahí y estar en constante cercanía con el municipio, me dio la oportunidad de observar algunas problemáticas ambientales que podrían estar relacionadas o tener su origen con la explotación de la naturaleza por diversas actividades económicas ahí realizadas y también por algunas otras cuestiones como la falta de infraestructura. En este caso, el municipio se dedica principalmente a la siembra y el cultivo de la caña de azúcar. Y bueno, también esta actividad obviamente es una actividad contaminante, tanto en su proceso para cosecharla como es la quema y también durante el cultivo como es el uso de pesticidas. Y bueno, también relacionado a la falta de infraestructura, bueno, el municipio carece de algunos servicios como tener un relleno sanitario donde se trate de la basura de manera adecuada. Entonces, con base en lo anterior, me interesó estudiar los riesgos ambientales en el municipio, pero también considerando una perspectiva desde los jóvenes y en ese caso también el papel de la escuela en el reconocimiento de estos fenómenos. Es decir, si la escuela estaba hablando sobre estos problemas locales y bueno, particularmente al hablar de jóvenes y hablar de la escuela, esto me llevó a considerar el bachillerato como el lugar de la investigación y por eso decidí realizarla en el CEBETIS 102 que se ubica en el municipio. Y esto se parte también considerando que influyen en ellos, en los jóvenes, diferentes contextos de socialización. Por eso también me interesó incluir sus perspectivas y al igual que la de sus padres y madres.
También en ese sentido pensé analizar el papel de diferentes actores en lo que es la construcción social de conocimientos sobre los riesgos ambientales. Y bueno, durante la investigación tuve la oportunidad de realizar diferentes técnicas. Por ejemplo, también se hizo observación no participante en algunas clases de la asignatura de ecología, cuando estos todavía estaban en clases presenciales. También se realizó un análisis documental de los programas de estudio. Realicé un cuestionario en línea a los jóvenes y también tuve la oportunidad de entrevistar a los jóvenes y a algunos padres de familia. Y bueno, en este caso mi tesis también parte del argumento de dejar esta idea simplista de reducir al ambiente a un contexto natural, ¿no? Se planteaba que se debe reflexionar que dentro del mismo se desarrollan las relaciones de las personas en distintas dimensiones culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ambiente necesita ser entendido de una manera compleja. De ahí, de hecho, se hace la crítica de cómo se ha abordado la educación ambiental en las escuelas. Y bueno, sobre los resultados que se pudieron obtener en la investigación, se pudo observar que algunos jóvenes y padres de familia señalan la actividad económica principal, que es la producción de caña de azúcar, una actividad económica muy arraigada, tanto a lo que es la economía, pero también a lo que es la cultura, y se puede decir que la identidad de las personas del municipio, ¿no? Pero los padres y los estudiantes sí la visualizan, sí la señalan como la causante de problemas ambientales en el municipio. Y bueno, también derivado de esto, algunos padres mencionaron que ellos, al ser conscientes de este deterioro ambiental que se está dando en el municipio, tratan de aprender nuevas técnicas de cultivo, ¿no? Y de hecho mencionaban que estaban aprendiendo a cómo utilizar los abonos orgánicos, pero no solo cómo utilizarlo, ¿no? Sino también cómo ellos los podrían generar. Y en algunas entrevistas, en algunas localidades, algunos compartían este programa de tener huertos comunitarios. Y bueno, aparte de los huertos, también lo que les mencionaba anteriormente, los abonos orgánicos, ¿no? Y bueno, esta práctica se me hizo interesante porque no solamente se da en la comunidad, digamos, entre las personas adultas, sino también fue de las pocas prácticas en las que se pudo observar que algunos de los jóvenes también tenían participación en ella, ¿no? Y bueno, en este caso, también la importancia para mí de lo que es estudiar la construcción social de los riesgos ambientales en jóvenes, considero que es un aporte a lo que es la educación ambiental, al otorgar información sobre cómo determinados sujetos en cierto contexto perciben, actúan ante los problemas de su propia comunidad, ¿no? Muy interesante, Pati, todo esto que nos comentas y pues sobre todo de gran relevancia para la investigación educativa ambiental. Creo que pues podría haber otros municipios también con problemáticas similares en donde quizás esta misma o investigaciones afines se pudieran ir replicando y a ir haciendo a lo mejor una cartografía para tratar de alguna manera de incidir en políticas públicas, educativas, ambientales, para tratar de ir viendo cómo se documentan estos problemas de manera sistemática y podemos contribuir al Estado al estado de conocimiento, ¿verdad?, sobre estos problemas que sí nos aquejan en muchas localidades. Entonces, pues muy relevante y me gustaría ahora que nos comentes qué te deja en lo personal y en lo profesional, pues el haber realizado esta investigación al interior de la maestría en investigación educativa, Pati. Bueno, en lo personal, poder contribuir con una investigación realizada en mi comunidad y para mi comunidad, ¿no? En este caso, también el poder aportar para ellos, en el caso de la escuela, con los jóvenes, algunas ideas sobre cómo se podría abordar la educación ambiental dentro de las aulas.
Y bueno, en lo profesional, el tener la oportunidad de desempeñarme y desarrollarme en el campo que me gusta, que es el campo de la investigación, y que afortunadamente el tener un posgrado me ayudó a poder tener un empleo que se dedicara también a esto, ¿no? A la investigación. Y obviamente en la entrevista laboral, por ejemplo, lo primero que preguntaron es de qué trata tu posgrado, ¿no? Entonces, al ver que es un programa en investigación, eso me dio muchos puntos y me dio la oportunidad de poder trabajar, como les mencioné, en el campo que me gusta. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Pati. Felicidades nuevamente. Me da mucho gusto tu desarrollo personal y profesional y felicidades. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. El encierro que se ha vivido durante la pandemia ha puesto a prueba la adaptabilidad del ser humano, sobre todo en la parte de la salud mental. ¿Pero qué hacer con el estrés? Es sobre lo que nos hablan investigadores del Observatorio de Calidad de Vida y Salud Social de la Universidad Veracruzana. Bien, ¿qué tal? Nuevamente nos da mucho gusto saludarles. Estamos el doctor Jorge Luis Arellanes, el doctor Enrique Romero y un servidor, el doctor León Felipe Beltrán, compartiendo ya no nada más los resultados de lo que hemos estado encontrando en esta investigación con respecto a cómo está la gente en términos de bienestar, en términos de calidad de vida y sobre todo en términos de salud y salud mental sobre todo, sino que también quisiéramos compartir un poco cuáles son estas estrategias que nosotros podemos utilizar a estas alturas de la pandemia, donde, bueno, estamos a punto de cumplir 2 años, donde se está hablando ya acerca de un regreso a las escuelas, al trabajo, y esto finalmente está implicando una nueva serie de cambios en nuestra vida y una nueva serie de cambios en nuestros comportamientos, pero también otros se han ido adaptando, ¿no? Y esto es justo lo que queremos platicarles hoy de una palabra que todo el mundo ha utilizado con respecto a la nueva normalidad o a esta normalización de lo que sucede, y justo queremos empezar por ahí. Hay cosas que se han vuelto cotidianas, que se han vuelto normales, pero que no quiere decir que son buenas para nuestra salud. Jorge, por favor. Sí, cómo no. Hola. Bien, pues yo creo que parte de lo que has comentado, León, tiene que ver con precisamente este proceso adaptativo que hemos estado teniendo al de pronto sentirnos, digamos, de alguna manera tensos, y esto ha sido como muy cotidiano, ¿no? Tener ciertas situaciones de irregularidad en nuestro sueño. A veces dormimos poco, a veces estamos empezando a dormir también mucho. Comportamientos que de pronto nosotros los hemos ido integrando en la vida cotidiana, pero que si de alguna manera vamos identificándolos, estos no se nos presentaban antes. Y esto está implicando un proceso adaptativo a esta nueva normalidad que tú le estás denominando, que hemos tenido por una situación de contingencia. Pero ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Que el estar teniendo este tipo de comportamientos, de alguna manera, sí, también nos lleva ahora a reacomodar nuestra vida cotidiana. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que de pronto, al estar hablando del regreso a las escuelas, por ejemplo, ¿sí? Ahora empezamos a tener cierta sensación de preocupación y de miedo, ¿sí? Producto de que ahora nos vamos a exponer a nuevas situaciones, a nuevos elementos que tienen que ver con los contextos de escuela, con los contextos que se reacomodan nuevamente en la cuestión de las actividades de trabajo. Y esto detona estrés, ¿sí? Esta situación de estrés de pronto, en alguna ocasión tú en algún momento lo comentabas también en otro espacio, también es útil, ¿sí? Porque nos lleva a movilizarnos, nos lleva a responder a situaciones del medio. Sin embargo, de pronto también se convierte en una situación que puede perjudicarnos, que puede empezar a deteriorar también nuestra situación emocional. Entonces, cuando sucede esto es cuando tenemos que empezar a preguntarnos cómo me estoy sintiendo y si esto debería de tener un cambio en mi forma de vivir en lo cotidiano. Entonces, es cuando empezamos a perder ciertas situaciones de control.
ya no sabemos cómo reaccionar y entonces de pronto estamos muy irritables o de pronto no queremos saber nada ya de ciertas cosas. Entonces, el de pronto reflexionar acerca de esto nos permite tener escenarios de decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es producto de la pandemia? ¿Es producto de que ya estoy harto, digamos, de la situación? ¿Qué debo de recomponer para poder estar nuevamente en una situación, digamos, en armonía, llamémosle así, con mi entorno, con mis seres queridos? Creo que es parte de lo que necesitamos como ir empezando a reflexionar en este momento. Yo estoy de acuerdo, quiero retomar cosas importantes que acabas de decir. Incluso una que tú también comentaste en la semana pasada en alguna ocasión, de la forma cotidiana de utilizar el cómo estás, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. Y entonces tú decías, tenemos que preguntarnos cómo estamos para empezar, ¿no? Y hacer un alto, porque justo estos comportamientos de ansiedad y de estrés se están volviendo normal. En casa es normal, por ejemplo, que le vemos la voz. En casa es normal también que empecemos a discutir entre nosotros, ¿no? O sea, en casa es normal sentirnos todos así como acelerados, pero eso no quiere decir precisamente que es adecuado, ¿no? Y entonces aquí la idea es empezar a ver cómo está afectando nuestra salud, pero también cómo estamos afectando a las personas que están viviendo con nosotros o que están en contacto directo con nosotros. Y por supuesto, esto va de la mano de los estilos de vida, la comida, el ejercicio, el ocio, y aquí Enrique nos platica cómo hemos cambiado también esto. Sí, sin duda, pues esta, entre comillas, nueva normalidad, pues ha traído pues diferentes formas de adaptarnos y esas diferentes formas de adaptarnos pues tienen que ver con las costumbres, con los hábitos que teníamos anteriormente y como que a veces tratamos de obligarnos a seguirlos cumpliendo, pero realmente no. Entonces en el tiempo hemos ido ajustando cosas en casa, hemos ido pues habilitando espacios para las clases, espacios para tomar clase en este caso, y de repente, bueno, esos espacios se reducen, los espacios de movilidad, los espacios de ocio, los espacios de relajación, ¿no? Entonces, como que de repente, bueno, eh, pues esa reducción de espacios nos obliga pues a pensar cómo podemos romper precisamente esa cotidianidad. Pues tenemos que echar a mano esa cuestión de la creatividad, ¿no? La creatividad para despertar cosas. Jorge nos hablaba de darnos cuenta que pasa algo, ¿no? Que está ocurriendo algo dentro. Leo nos habla de ese darnos cuenta que dentro de ese contexto también hay afectaciones. Y entonces reconocer eso y entender qué es lo que está pasando nos pone como por ahí en alertas. Y yo creo que algunas de las estrategias que estamos haciendo nosotros en casa son muchas relacionadas con la actividad física, con la parte de la alimentación, con el espacio que dedicamos al ocio. Eso es muy importante, tener como ciertas rutinas, ciertas cosas que tenemos que hacer y no perder precisamente esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso que dice Jorge de ver a la familia como nuestro entorno más cercano e interactuar con ellas, eso es muy importante. Incluso la familia que no está en contacto directo con nosotros, ¿no? Es decir, esas redes de apoyo que nosotros tenemos para poder comunicarnos y esa vinculación es esencial. Lo otro es los espacios de ocio, no hay que perderlos, hay que salir a caminar aunque nos dé un poco de miedo, ¿no? Ponernos el cubrebocas y caminar en familia, buscar espacios abiertos para poder interactuar, incluso jugar, porque eso realmente nos llena, ¿no? El estrés baja muchísimo cuando estamos en interacción con la naturaleza, caminamos, no sé, corremos, gritamos, entonces eso nos ayuda mucho. Y en casa, bueno, aprovechando las tecnologías y esto que estamos haciendo, elegir un programa, una película, platicar en ese espacio, dedicarlo especialmente para eso es muy importante. Nos mantiene sanos mentalmente y también nos ayuda a interactuar con los demás. Muy bien, creo que de entrada, vaya, esta serie de tips no debemos olvidarlos. A mí me gustaría cerrar la cápsula del día de hoy solamente con algunos indicadores de cuando nosotros estamos en situaciones de estrés. Si bien no nos damos cuenta, cuando
nuestra mente no alcanza a procesarlo, entonces lo saca a través del cuerpo, que es lo que los psicólogos llaman somatizar, ¿no? Y entonces de repente empieza el dolor de cabeza, empieza el dolor muscular, empieza la dermatitis, empieza el dolor de estómago, pero también hay cuestiones psicológicas, ¿no? Jorge hablaba de la irritabilidad, los olvidos son importantes, regresarse a cerrar la puerta, son indicadores de que hay estrés. Estás platicando y de repente se te va el avión y dices, ¿de qué estamos hablando? Pueden ser indicadores de que hay una situación de estrés. Entonces, la sugerencia del día de hoy, si alguien le pregunta si está estresado, antes de contestar, ¿no? Pregúntese cómo estamos, nada más. Muy bien. Hoy vamos a cerrar con eso. Les agradecemos mucho. No sé si Jorge, Enrique quisieran decir algo más. Pues nada más mantener presente, y no sé, Jorge, si quieres complementar esto, que el cuidado no es cuidado personal, sí es cuidado de todos, ¿no? Es decir, el compromiso conmigo y con los demás, ¿no? Claro, o sea, yo creo que el tener la posibilidad de pensar en nosotros, sí, en cada, ahora sí que en cómo me siento, sí, en tratar de ubicar emocionalmente si estoy un poco tenso, si estoy un poco deprimido, sí, de alguna manera me va a permitir también darme cuenta de que tengo la posibilidad de estabilizarme y de que esta situación no necesariamente tiene que llegar a ser crónica, es decir, a estar siempre, sino que la puedo modificar y la puedo modificar con el apoyo de los demás, con quienes estoy compartiendo la vida cotidiana, ¿no? Con los familiares, por supuesto. Conforme yo puedo tener la posibilidad de cambiar, automáticamente también mi interacción con ellos va a ser distinta. Y esto que señalaban me parece que es fundamental. La cuestión de pronto tener espacios de comunicación, pero espacios de comunicación reales, porque hoy en día de pronto la cuestión de la comunicación a través de los medios digitales está siendo hacia afuera, pero entre la propia familia de pronto está faltando y eso me parece que es fundamental. Sería un poco lo que agregaría. Muchas gracias. Bien. No, pues vamos a seguir compartiendo un poco ahora que sabemos la gente estamos cambiando, nos estamos adaptando, pero está habiendo afectaciones a la salud mental y tenemos que cuidarnos como personas y como grupo social, que es como vivimos para salir juntos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Fíjense. Acerca del pensamiento estadístico y la estadística, nos habla Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. El pensamiento estadístico se pone a funcionar cuando tenemos una situación o un problema en el cual hay que analizar ciertos elementos que tienen que ver con evidencias, con hechos, con información de algún colectivo muy amplio, que tienen que ver con datos. En ese momento, el pensamiento estadístico plantea preguntas acerca de el fenómeno del problema en cuestión. Y esas preguntas son un detonante para poder adentrarse en las evidencias. El pensamiento estadístico está directamente emparentado con el pensamiento científico. El ciclo en el cual se aplica el pensamiento estadístico sigue los mismos pasos que se siguen en el pensamiento científico. Primero, hay que comprender bien el problema, hay que delimitarlo, hay que plantear las preguntas, porque si nosotros no tenemos esto, las evidencias, la información o a veces los datos, porque a veces no tenemos información, tenemos los datos y los datos hay que someterlos a un proceso de organización, a un procesamiento que permita extraer de los datos información útil, información relevante y significativa, pero que aparece como tal una vez que se han establecido las preguntas, los cuestionamientos.
Este posicionamiento frente a los problemas hace que el pensamiento estadístico sea un pensamiento también de tipo estratégico. No podemos pensar rápido, no podemos pensar a bote pronto. Tenemos que esperar que las evidencias vayan conformando piezas de información que le den elementos al pensador para ir construyendo poco a poco un juicio. A veces se requiere procesar los datos, procesar las evidencias varias veces para poder obtener lo esencial respecto a las preguntas. Entonces, este ciclo es un ciclo que puede dar varias vueltas, regresar al principio, plantearse nuevas preguntas, procesar nuevamente los datos, hasta que finalmente nosotros tenemos una serie de conclusiones. Llegamos a entender que esta información, que estos elementos que extraemos de las evidencias, de los datos, nos permiten decir tales o cuales cosas. En ese momento, el pensamiento estadístico ha cumplido el ciclo. Hay varias características que distinguen a este tipo de pensamiento. El valor de las evidencias, de los datos, de los hechos. El pensador estadístico es incapaz de construir un juicio sin tener los datos, ¿sí? Ya decía Deming, en Dios yo creo, a los demás que me traigan datos. Y este tipo de posicionamiento respecto a al valor de los datos es muy importante en el pensamiento estadístico. Nosotros no podemos sacar conclusiones si no tenemos evidencias fehacientes para poder sustentar esas conclusiones. Entonces, el pensador estadístico es un pensador riguroso, que no se precipita, que siempre se está haciendo cuestionamientos, que está inmerso en el problema, que entiende los elementos sustanciales, significativos del problema, porque si no se entiende el problema, entonces no hay manera de relacionar lo que está sucediendo en el mundo real con lo que en determinado momento los datos nos pueden decir o aconsejar. Ciertamente el pensamiento científico promueve esto, pero el pensamiento estadístico en particular enfatiza sobre el valor de los datos, sobre la importancia de un adecuado procesamiento de los mismos para extraer la información significativa. Y es aquí donde las técnicas estadísticas, donde el razonamiento abstracto, donde los métodos para representar los datos de tal manera que expresen los elementos de información significativa, juega un rol muy importante. Y es así como el pensador estadístico puede transitar por una cantidad muy grande de contextos, de tipos de problemas, y puede hacer contribuciones para el análisis, para la toma de decisiones, para dar recomendaciones, para conducir procesos de mejora, para aumentar la productividad, etcétera. El pensamiento estadístico hoy en día es uno de los principales elementos que se busca desarrollar en la educación superior. En muchas áreas, en muchas disciplinas, el pensar estadísticamente es fundamental. Regresaré con más sobre estos temas de la estadística en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias.
sobre los aportes en diversas áreas de la biología, principalmente sobre las interacciones biológicas que efectuó Víctor Rico Gray desde sus primeros años como profesional, nos habla Laura Teresa Hernández Salazar, coordinadora de posgrados del Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana, y José García Franco, académico del INECOL. Muchas gracias, Pepe, por tu excelente ponencia. A mí me gustó mucho la manera en cómo fuiste abordando la vida académica del doctor Víctor Rico, pero no solo por los hallazgos o los aportes que se fueron mencionando a lo largo de tu charla, sino por toda esa interacción rica que hubo con diferentes pues, académicos, con diferentes coautores, estudiantes. Y en ese sentido, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo inicia esta interacción del doctor Víctor Rico con el doctor Pepe Franco? ¿Cómo es que inicia esta interacción? Pues mira, yo conocí a Víctor como mi profesor en la universidad. Desde que yo estaba en la universidad, él fue profesor de una clase de ecología y era el que llevaba las prácticas de ecología. Entonces ahí fue donde lo conocí. Y nos perdimos la pista, pero cuando yo inicié mi actividad en el INIREV, en Jalapa, de repente me lo vuelvo a encontrar, él ya estaba ahí, ¿no? Entonces nos volvimos a encontrar y todo, pero no tardó mucho y se fue a Yucatán. Y entonces yo estuve como un año en el INIREV en Jalapa y me fui a Chiapas a trabajar como avanzada del INIREV a Chiapas, ¿no? Cuando yo estaba por allá, Víctor pasó de Yucatán, que venía hacia Chiapas, cuando hizo el estudio de Rhizophyra harrisani, ¿no? Y nos vimos en San Cristóbal de las Casas, que es donde vivía. Nos volvimos a encontrar. Luego nos volvimos a desaparecer y yo regreso a Jalapa y él ya está en Jalapa, regresando de su doctorado, aun cuando todavía no obtenía el grado, pero ya estaba casi a punto. Y ahí fue donde empezamos a trabajar, platicamos, le platiqué de mis intereses en las plantas epífitas, él me dijo que estaba muy padre, que por qué no trabajábamos, y me dirigió mi tesis de maestría y a raíz de eso empezamos a trabajar durante muchos años. Una de los trabajos que a lo mejor no mencionaste, quizás porque es tu propio trabajo y quizás no lo quisiste ahondar, pero a mí me llamó mucha la atención cuando yo veo tu historia de vida y la del doctor Víctor, los trabajos que hacen con magnolias, ¿no? En esos inicios, y cómo es que llegan a estos acuerdos, a estas interacciones ecológicas con, de repente, a lo mejor intereses separados. Pues lo que pasa es que trabajando con él, te digo, en diferentes cosas, porque a raíz del inicio de su dirección de mi tesis de maestría, trabajamos otras cosas a la par, ¿no? Entonces, él tenía sus proyectos en Yucatán, sus proyectos en Tehuacán, obtuvo, te digo, su doctorado, entonces él ya inició su carrera científica como tal, pues, ¿no? Formal. Y yo le seguía los pasos, ¿no? Yo estaba con él acompañándolo, trabajando en diferentes cosas. Y entre las cosas que salieron surgió el estudio de los aromas que emiten las magnolias y que pueden ser usados desde el punto de vista taxonómico para diferenciar filogenéticamente a los grupos. Entonces, esa es una de las partes que trabajaba su profesor, el doctor Leonard Tin. Y entonces viene a México a trabajar y entonces nos juntamos con el doctor Tin y con otro que en ese momento era su estudiante, Hiroshi Azuma, que era un japonés que estaba trabajando con él, y pues empezamos a recorrer parte del país para buscar las magnolias, colectarlas, recolectar los aromas de las flores, en fin, esa fue esa parte. Esto te lo menciono porque fíjate que ese fue uno de los primeros estudios que yo como estudiante leí, y a mí siempre me gustó la parte del olfato, la parte química, y entonces a mí se me hacía muy increíble cómo era que podría haber diferencias entre olores y eso tenía una connotación ecológica diferente. Sí, sí. Y por estas causas de interacciones, yo luego conocí a Víctor, al doctor Víctor, por Juan Carlos Serio con estudios de monos, y bueno, para mí fue como
he conocido a quien leí, que eso era algo que tú nos puedes decir seguramente. ¿Cómo era esta relación de Víctor con estudiantes que lo leen, lo citan y de repente lo tienen enfrente? Sí, no, pues Víctor siempre fue muy sencillo, nunca hizo ninguna mala cara, ninguna cosa con nadie. No, al contrario, no necesitabas tener una relación de trabajo, algo para acercarte y preguntarle. Y él muy accesible, siempre daba consejos o te decía, mira, ven a verme, yo tengo un libro que te puede servir para que lo uses y lo veas. Es que no tengo el equipo para medirlo. Mira, yo tengo un refractómetro que a lo mejor te sirve, venme a ver. Entonces, siempre colaborando, ayudando, incorporándose con todo el mundo. Y eso es algo que a mí me parece que Víctor nos deja muy claro, ¿no? En su enseñanza, de que un investigador, pues a veces se presta, que muchos son muy centrados o muy cerrados a no decir muchas cosas. Al contrario, ¿no? Con él era como, hay que hacerlo, hay que experimentarlo, vamos a discutirlo. Y eso lo vimos, por ejemplo, mucho, y me recuerdo los exámenes de Dulce. Con estos exámenes que hacían tutoriales para sus experimentos con arañas, y yo no sé qué impresión te haya dejado, pero eran exámenes súper ricos de hablar muchas cosas y que el estudiante no se sentía cuestionado, sino como parte de una invitación académica. ¿Qué idea te deja? Realmente todos los comités en los que yo participo, bueno, y en el mismo comité, porque te digo, Víctor me dirigió maestría y doctorado, o sea, siempre eran aportaciones, no eran ni regaños ni cosas, sino salió o no salió, bueno, a lo mejor hay que tratar, hay que hacer, hay que ver, y te permitía, o sea, ese trato te daba la confianza para que tú también expresaras las cosas que sentías y que pensabas que podían funcionar, incluso cuestionar a veces las teorías o las cosas que se hubieran plasmado, y era, como tú dices, muy rico porque permitía intercambio de ideas, intercambio de opiniones y enriquecimiento del trabajo realmente, ¿no? Y a tu modo de ver, Pepe, ¿cuál tú crees que sea la aportación que Víctor quiso dejar? Que haya dicho, esta es mi marca, esto es lo que a mí me gustaría ser recordado por esto. ¿Como persona o como académico? Como académico y como persona que lo conociste bien. Pues mira, yo creo que como académico su aportación fue trabajar con todas las interacciones que se le pusieron enfrente, particularmente las hormigas, pero si había cualquier otra cosa que estuviera relacionada, que tuviera una, como él decía, me parece que lo presenté al final, o sea, todas las interacciones tienen su efecto de esos enlaces evolutivos que se pueden generar para las especies, ¿no? Moldear la evolución de las especies. Entonces, bajo ese escenario, él tenía una apertura muy grande para incorporar dentro de sus posibles investigaciones cualquier cosa que pudiera estar relacionada con interacciones. Si era de hormigas, mejor, ¿no? Pero lo digo porque pues conmigo trabajo plantas epífitas, conmigo trabajo plantas parásitas, trabajamos con plantas terrestres, depredación de frutos, no necesariamente fueron hormigas, pero sí hubo cosas de hormigas, ¿no? Entonces te digo, tenía una apertura muy grande, y yo creo que uno ve el currículum de Víctor, que ahora he compilado, afortunadamente pude hacerlo, y ves una gran cantidad de temas y de aspectos que estuvo tratando, ¿no? Y desde el punto de vista de persona, su sencillez. Esa sencillez de trato, de amabilidad. Sí, que además te permitía verlo, y yo lo recuerdo en neuroetología, en su cubículo oyendo los Rolling Stones, trabajando con su computadora, y creo que eso es algo que nos hace pensar que el trabajo académico no necesariamente es, vamos, técnico y fuerte, sino es de sensibilidad. Y yo te quiero agradecer mucho, Pepe, todo este esfuerzo de currículum. Es un currículum muy, muy grande. Y pues me gustaría que cerráramos esta entrevista con algunas palabras que tú quisieras dejar para Víctor.
Pues hay muchas cosas que se podrían decir realmente, pero como en la mañana lo mencionaron un poco, Víctor era una persona de pocas palabras, pero bien puestas, ¿no? Y yo creo que mucho de la buena relación que mantuvimos mucho tiempo fue también por eso, porque como que nos empatábamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que Víctor fue una persona increíble como científico, aportó mucho, enseñó muchas cosas a todas las personas que nos acercamos a él y que pues le seguimos el paso porque no era fácil, ¿no? Entonces que pudimos seguirle el paso y que además también nos enseñó muchas cosas de vida, ¿no? Nos enseñó muchas cosas, como decíamos ahorita, la sencillez, que realmente, pues yo creo que es un aporte importante en cualquier tiempo, pero más ahora en donde a los científicos lo están tratando muy mal, pero yo creo que debe ser mucho más importante. Y tratar de dejar ese legado también, que esa es la otra cosa, ¿no? O sea, actuar de consecuencia con las personas que tengamos oportunidad de tratar para que esto continúe como parte de lo que él deja para todos nosotros. Pues te agradecemos mucho, Pepe, el hablar de Víctor. Realmente te agradecemos. Siempre es un placer estar hablando contigo. Y bueno, esperamos pues seguir estas contribuciones de Víctor y esta motivación que nos deja a todos. Muchísimas gracias. Te saludo con mucho cariño. Muchísimas gracias a ti, y felicidades por este simposio y la idea de hacer pues este homenaje muy merecido para Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios, invitándolos a que se suscriban al canal y recordándoles que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Amanda García López y esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente emisión para conocer más sobre el quehacer de los universitarios.